pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Y en esta tarde vamos a estar estudiando versos del 1 al 11. Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Y esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos y todos sus seguidores y toda la multitud, y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atado o atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguno les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, se hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban a una voz: Hosana, hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Hermanos, nos encontramos en una coyuntura crucial en la historia de redención. Esta es la última semana en la vida de Jesús, y lo que Pablo llamaba la plenitud de los tiempos está a punto de alcanzar su cumplimiento final. Mateo nos ha preparado para este evento, ya que en varios puntos a través de la narrativa de su evangelio, él nos ha dicho que Jesús había determinado ir a Jerusalén. Inclusive Jesús le había dicho a sus discípulos una y otra vez que él necesitaba ir a Jerusalén para morir. Desafortunadamente los discípulos nunca entendieron a Jesús. Así que nos encontramos al principio de la semana, en el domingo, al principio de un festival muy popular para los judíos durante el mes de Nisan o el mes de abril. Los judíos usualmente solían celebrar lo que se conoce como la semana de la Pascua, conmemorando el éxodo o la liberación de Dios de su pueblo de la tierra de Egipto. Durante este tiempo, miles de judíos, se le conoce judíos de la diáspora, ya que ellos estaban esparcidos por el Mediterráneo, todos ellos viajaban a pie hacia Jerusalén para celebrar esta gran celebración. Lo más cercano a este tipo de peregrinaje es lo que se conoce como el Hajj musulmán, donde los musulmanes viajan hacia la Meca. La ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 30,000 personas como población, pero durante esta semana de la Pascua la población incrementaba a unos 130,000 personas. Estamos hablando de miles de personas que viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, y Mateo, de una forma extraordinaria, coloca esta historia en este contexto histórico, ya que Jesús, sus discípulos y también miles de sus seguidores eran parte de todos esos miles de personas que estaban viajando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Al final del capítulo 20, Mateo coloca a Jesús a unas 17 millas de Jerusalén, cerca de la ciudad de Jericó. Y ahora, al principio del capítulo 21, Mateo coloca a Jesús a 2 o 3 millas de Jerusalén, cerca de la ciudad de Betfagé, en las
entradas o en las laderas del Monte de los Olivos. Y es en este punto donde Jesús decide decirle a sus discípulos que vayan a la aldea vecindaria, porque allí encontrarán un asna y un pollino, y él necesitaba esos dos para entrar a Jerusalén. Y él les dice que si alguien te pregunta por qué estás desatando a ese asna o al pollino, diles que el Señor las necesita. Es interesante, hermanos, porque esta es la primera vez que Jesús utiliza la palabra kurios o Señor refiriéndose a sí mismo. Y es importante entender esto porque sabemos que Jesús ahora no está escondiendo nada, sino que está desatando su real identidad divina a los discípulos. Lamentablemente, como siempre, los discípulos no lo entendieron. Los discípulos obedecen el comando, ellos entran a la aldea, encuentran a un asna, encuentran a un pollino, ellos desatan a estos dos y se los traen a Jesús para que Jesús entre a Jerusalén. Jesús se monta en el asna y está ready para un evento bastante extraño. Y Mateo nos dice que lo que acaba de suceder y lo que va a suceder fue el cumplimiento de una promesa o de una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, pero también en el libro de Isaías capítulo 62, y en el verso 5 del capítulo 21 vemos él citando la profecía. Mira lo que dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de cargas. En otras palabras, quiero que entiendan esto, hermanos, en otras palabras, lo que sucedió no fue un evento aleatorio, sino algo que Dios había declarado y decretado antes de la eternidad, y que él había registrado en el Antiguo Testamento, dándonos a conocer, hermanos, que las promesas de Dios siempre se cumplirán. Así que vemos a Jesús preparado para dar ese último tramo, bajando las montañas, el Monte Olivos, hacia Jerusalén. Y mientras él hace esto, algo extraño sucede. Mateo cambia su enfoque de Jesús hacia un carácter muy interesante, pero muy importante dentro de la narrativa de este evangelio, llamado las multitudes. Y quizás ustedes han escuchado de las multitudes porque hemos estudiado este libro y quizás lo han leído en el pasado, y quizás nunca le han prestado mucha atención a las multitudes, pero ellos fingen un papel muy importante dentro de la narrativa. Si se fijan, al final del capítulo 4 del libro de Mateo, vemos a Mateo diciéndonos que la fama de Jesús se regó por toda la región de Siria, por toda la región de Decápolis, Judea, Jerusalén y también más allá del río Jordán. Y Mateo nos dice que seguidores de todas estas regiones, comenzaron a seguir a Jesús. Al principio fueron algunos seguidores, pero esos 50 se convirtieron en 100 y en cientos y luego 1000 y en miles. Y son importantes, hermanos, porque Mateo menciona a las multitudes más de 40 veces en 28 capítulos. Lo que significa que ellos juegan un papel muy importante dentro de esta narrativa. Y digo esto, hermanos, porque para nosotros poder entender lo que sucede en el verso 8 y en el verso 9, necesitamos entender lo que Mateo nos ha dicho acerca de las multitudes a través del evangelio, porque lo que sucede en el verso 8 y en el verso 9 es la cúspide de algo que se ha desarrollado en el trasfondo del ministerio de Jesús a través de los años. Mateo nos ha dicho que las multitudes se convirtieron en unos devotos seguidores de Cristo. Mateo también nos dice que esta multitud quedó muy impresionada con Cristo. Mateo nos dice que esta multitud se convirtieron en testigos de los milagros de Cristo, que también la multitud quedaron asombradas por las enseñanzas de Cristo, que estas multitudes estaban perplejas por el poder de Cristo, que estas multitudes fueron profundamente movidos por el gravitas que salía de Jesucristo. Y también estas multitudes glorificaron al Padre, glorificaron a Dios por la autoridad que Él depositó en este hombre que muchos le llamaban Jesús.
Y ahora llegamos a un punto muy importante, hermanos, porque llegamos al nivel más alto de la admiración y devoción y alabanzas y adoración de las multitudes a Cristo. Y cuando las multitudes ven a Cristo bajar o descender del monte de los olivos, Mateo nos dice que ellos comenzaron a extender sus mantos sobre el suelo como una alfombra roja. Esto señala al libro de los Reyes, lo que significa, hermanos, que ellos estaban dando reverencia y alabanza al rey. También nos dice que estos seguidores comenzaron a cortar ramas de palmas y comenzaron a moverlas de izquierda a derecha cuando Cristo estaba descendiendo del monte de los olivos, lo que significa que ellos estaban dándole una progresión real. Pero también nos dice que las multitudes comenzaron a gritar: Hosana, hijo de David. Esta palabra Hosana significa sálvanos hoy. Y ellos estaban citando el Salmo 118, lo que se conoce como el Halel. Y ellos estaban reconociendo a Cristo como el real Mesías, como el hijo de David. Pero no solo eso, ellos comenzaron a gritar: bendito sea aquel que viene. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Hermanos, esto es adoración. Ellos estaban alabando a Cristo. Pero también dice que la multitud comenzó a gritar: Hosana en las alturas. Y esta es la máxima forma de adoración por parte de las multitudes, diciendo que este Cristo, este Mesías, este hijo de David, merecía ser alabado aún en los cielos. Y Mateo a través de esta narrativa quiere que nosotros comencemos a preguntarnos unas preguntas. Él está diciendo: ¿ustedes han notado su devoción? ¿Ustedes han notado su adoración? ¿Ustedes han notado su alabanza? ¿Ustedes han notado todas las cosas que ellos están haciendo por Cristo? ¿Ven? Ellos están haciendo lo correcto y también están diciendo lo correcto. ¿Lo ven? ¿Lo notan? Es un fraude. Es fraudulento. No es real, no es auténtico, no es legítimo, porque no tiene sus raíces en una fe genuina, sino en una ambición egoísta mascarada como fe. Y a través de lo que vemos en este verso 8 y 9, Mateo nos está demostrando la patología de un pseudo cristiano. La patología de un pseudo cristiano. Y Mateo nos dice que la patología de un pseudo cristiano está fundamentado en un problema fundamental. Y esto es lo primero que quiero que nosotros veamos. La raíz del problema de un pseudo cristiano es un fatal malentendido de Jesús. ¿Cuál fue la raíz del problema de la multitud? Un fatal malentendido de quién era Jesús. Y quiero que presten atención, porque este malentendido fue un malentendido sutil, pero fatal. Sutil, pero fatal. Mira lo que dice verso 10 y verso 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén con todas las multitudes, toda la ciudad se agitó. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Estamos hablando de miles de personas diciendo Hosana. Miles de personas diciendo: bendito es el que viene en el nombre de Dios. Estamos hablando de miles de personas gritando Hosana en las alturas. Y mientras ellos estaban acercándose a la ciudad de Jerusalén comenzó a preguntarse: ¿y quién es este? Y todos los líderes religiosos y toda la población de Jerusalén salió de Jerusalén y comenzaron a acercarse a las multitudes y comenzaron a preguntarles: ¿y quién es este? Pero mira cómo la multitud contestó: este es el profeta. Este es el profeta Jesús.
Y es interesante porque Mateo es el único autor de un evangelio que añade esta pregunta al final de este evento. Y lo hace por una razón. Mateo ha estado describiendo la identidad de Jesús a través de todo este evangelio. Y al final de un evento tan importante, él hace esta pregunta: ¿y quién es este? Como que él está deteniendo el tiempo para que el lector se detenga, para que el lector refleje, para que el autor examine. ¿Quién es este Jesús? Y las multitudes dicen: el profeta. Ellos pensaban que Jesús era un profeta. En Mateo 16, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién ellos dicen que soy yo? ¿Cuál es la opinión de las multitudes? Y Pedro le dice: bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, profeta. Otros piensan que tú eres Elías, profeta. Otros piensan que tú eres Jeremías, profeta. Y otros piensan que tú eres uno de los profetas. Al final del capítulo 21, en el verso 46, Mateo nos dice que los líderes religiosos estaban amedrentados por las multitudes porque ellos estimaban a Jesús como un profeta. Y quizás cuando tú escuchas esa palabra profeta, quizás tú piensas o lo defines en ámbitos espirituales. Pero para ellos esta palabra tenía una connotación política. Ellos pensaban que Jesús era el gran Moisés prometido en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 18:15 dice: el Señor tu Dios levantará a un profeta como Moisés. Ellos pensaban que este Jesús era el Elías prometido en el Antiguo Testamento. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo levantaré a un profeta como Elías. Yo enviaré a Elías hacia ustedes. Ellos pensaban que Jesús era el profeta prometido. Y él era el profeta prometido. Y quizás te estás preguntando: Rubén, ¿perdiste la cabeza? ¿Te estás contradiciendo? No. Quiero que presten atención. Ellos pensaban que Jesús era una figura política que iba a venir a establecer su reino aquí en la tierra, que iba a detronar el imperio romano y que iba a liberarlos de toda opresión y necesidad física y que iba a reinar con ellos. Así que cuando la multitud le pregunta a ellos: ¿quién es este Jesús? Ellos están diciendo: este es el profeta. No alguien que va a venir a salvarnos de nuestros pecados, sino que ellos asumieron que este profeta venía a darle lo que ellos querían: libertad, poder, confort. Así que, hermanos, con eso en el trasfondo, cuando ellos dicen Hosana en las alturas, cuando ellos comienzan a darle alabanzas a Cristo, sus gritos y su adoración y toda su devoción no estaba arraigada a una fe genuina, sino a una fe asumida, a una fe que no estaba completamente alineada a la voluntad de Dios, sino que era una fe fatalmente errada, una fe basada en lo que ellos querían que Jesús hiciera por ellos. Ven, hermanos, ellos veían a Jesús como un gran ser humano y no como Dios. Y cuando nosotros definimos a Jesús empezando con su humanidad, terminaremos distorsionando su real identidad. ¿Quién es este Jesús? Es la gran pregunta y la pregunta más importante de la hora, pero una pregunta que muchos asumen su respuesta. Y hay muchos Jesús asumidos en nuestro entorno, ¿no? Hay muchos Jesús asumidos en la cultura, ¿no? Hay muchos Jesús asumidos aún dentro de lo que se conoce como el evangelismo o la cultura cristiana o la iglesia en su totalidad. Déjenme mencionarlo
Y quizás ustedes se van a identificar con uno de estos Jesús. Este es el Jesús que dice: yo estoy a la puerta y llama. Este Jesús espera pacientemente a que tú le abras la puerta, ya que Él no puede vencer tu resistencia. Este es el Jesús necesitado. Este es el Jesús que se le rompe el corazón con mucha facilidad. Se entristece cuando tú no lo obedeces. Está el Jesús apologético. Este es el Jesús que no quiere ofender a nadie. Él odia la confrontación y también los temas controversiales. Está el Jesús romántico. Y quizás ustedes han escuchado del Jesús romántico a través de las estaciones de radio cristiana, ¿no? Este es el Jesús que es bien pegajoso, demasiado sentimental y abierto, sumamente expresivo acerca de cómo Él se siente por ti. Este es el Jesús de la clase media alta. Este Jesús es todo acerca de tu confort, se trata acerca de ti, tus preferencias, las cosas que a ti te gustan. También está el Jesús de la liberación. Este Jesús solamente quiere liberarte, no de manera espiritual, pero también terrenal. Está Jesús el psicólogo. Este Jesús solo habla de principios para superar tu tristeza y tu soledad y tus problemas matrimoniales y tus deudas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Está bien, está el Jesús metrosexual. ¿Han escuchado de este? Este Jesús trata de adaptarse a la cultura, ya que Él no puede cambiarla. Y está el Jesús de la prosperidad. Este Jesús solamente quiere que tú seas rico, aunque cuando Él estaba aquí en la tierra era pobre. Hermanos, todos estos Jesús se le venden a los cristianos diariamente, semanalmente, utilizando lenguaje bíblico, lenguaje cristiano. Pero ninguno de estos Jesús son reales, son asumidos, pero no están en la Biblia. La raíz del problema de las multitudes y la raíz del problema del pseudo cristiano es un fatal malentendido de Jesús. Y este malentendido es fatal porque cuando este Jesús no te da lo que tú quieres que Él te dé, lo vas a rechazar. Y eso me lleva a mi segundo punto: el peligro para el pseudo cristiano. El peligro para el pseudo cristiano o del pseudo cristiano es que estás a una crisis de fe de rechazar y crucificar a Jesús en tu corazón. ¿Qué le pasó a las multitudes? Del capítulo 22 al capítulo 27 vemos cómo ellos, mientras seguían a Jesús en Jerusalén, los líderes religiosos comenzaron a persuadirlos. Y ellos comenzaron a mentir y ellos comenzaron a regar mentiras acerca de Jesús. Ellos querían arrestar a Jesús, ellos querían salir de Jesús, pero ellos sabían que no podían hacerlo a menos que tuvieran el respaldo de las multitudes. Así que ellos comenzaron a mentirle a las multitudes acerca de Jesús, ¿no? Y ellos comenzaron a mostrarle a las multitudes que este Jesús era un fraude, que este Jesús realmente no era el Mesías prometido, que este Jesús realmente no era rey. Y al sol de hoy, la mayoría de los judíos creen lo mismo. ¿Cómo hicieron eso? ¿Notaron que este rey vino sobre un asno y no con una multitud de guerreros? ¿Notaron que este Jesús no detronó el imperio romano? ¿Notaron que este Jesús no erradicó nuestra opresión? ¿Notaron que este Jesús dijo que Él iba a destruir el templo, el templo sagrado, y que Él lo iba a reconstruir en 3 días? ¿Qué clase de mentiroso es ese? Mateo 27 nos dice que ellos comenzaron a persuadir a la multitud para destruir a Jesús. ¿Y qué sucedió? La historia dice que según la tradición, Pilato tenía que soltar a un prisionero una vez al año durante esta tradición, durante esta semana. En una esquina tenía a Jesús el inocente, en la otra esquina tenía a Barrabás el culpable. Y él le dice a la multitud: ok, ¿a quién quieres que yo
suelte. Y la multitud dijo, danos a Barrabás. Ahora él estaba sorprendido porque él había escuchado de la gente, de la multitud gritando Hosana. Y no podía creer lo que estaba viendo. Y él les dice de nuevo, este hombre es inocente. ¿Qué ha hecho? ¿A quién tú quieres que yo suelte? Y la multitud, la misma multitud que dijo una semana atrás, Hosana al hijo de David, comenzaron a decir, danos a Barrabás. Ahora Pilato está un poco confundido, ¿no? Y él mira a Jesús y él mira a la multitud y mira a Jesús y mira a la multitud y le dice, ok, yo voy a soltar a Barrabás, pero ¿qué ustedes quieren que yo haga con este hombre inocente? Y la misma multitud que estaba diciendo, bendito es aquel que viene en el nombre de Jesús, comenzaron a gritar, crucifíquenlo. Y si Pilato estaba sorprendido y luego confundido, ahora está perplejo. Y él mira a la multitud y él mira a Jesús. Y él les dice, ¿cómo quiere que yo lo crucifique? ¿No es este su rey? ¿No es este el rey de los judíos? Interesante, ¿no? Y la misma multitud que estaba gritando Hosana en las alturas, miraron a Pilato y les dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo algo así puede suceder, hermanos? Un fatal malentendimiento de Jesús los llevó a un malentendimiento de su misión, y cuando Jesús no les dio lo que ellos querían, lo rechazaron y lo crucificaron. Ellos experimentaron una crisis de fe, y cuando Dios no les dio lo que ellos querían, terminaron rechazándolo. ¿Y usted? ¿Qué vas a hacer cuando este Jesús no te dé lo que tú quieres? ¿Qué vas a hacer cuando este Jesús no cumpla con tus expectativas? ¿Qué vas a hacer cuando quizás realices que el Jesús que tú has creído ha sido una pretensión todo este tiempo y no es el Jesús real, y el Jesús real está demandando todo de usted? ¿Qué tal cuando te des cuenta que este Jesús no es tu consultor, ni tampoco tu amo de casa, ni tampoco tu genie, ni alguien que tú puedes domesticar? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que dijeron las multitudes. Crucifíquenlo. Yo quiero que entiendas algo, hermanos. Porque todos nosotros vamos a experimentar algo en nuestras vidas. Va a llegar el momento en que Jesús no va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Y cuando eso suceda, nos daremos cuenta en quién realmente hemos creído. ¿Saben que el 66% de todos los niños que vienen a la iglesia abandonarán la iglesia cuando lleguen a la universidad? ¿Por qué? Porque se les mintió. Se les vendió un Jesús que realmente no puede contrarrestar las presiones de este mundo. Y cuando ese Jesús no les dé lo que ellos están esperando, todos se van a ir. De acuerdo a la investigación, la mayoría de las personas que van a la iglesia, que han profesado fe en Cristo, su conducta nunca ha cambiado. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia con el Jesús real. Y tan pronto una fe asumida sea puesta a prueba, todos caerán. No sé si han escuchado de la palabra deconstrucción, ¿no? Todo el mundo se está deconstruyendo. No hay tal cosa como una deconstrucción. Deconstrucción no es una deconstrucción porque no hay nada construido en la primera vez. No hay nada construido. No hay nada construido. Todo es un espejismo. La gente no deconstruye. La prueba expone quién realmente somos.
Pero hay esperanza, hermanos. Damos gracias a Dios por la esperanza que encontramos en Él, ¿no? Hay una esperanza, pero no quiero mentirles. Porque esta esperanza no es una esperanza fácil, es una esperanza un tanto difícil, porque demanda todo lo que eres. En un periodo de 57 días, la misma multitud que estaba gritando Hosana en las alturas, crucificaron a Jesús, ahora están delante de los pies del apóstol Pedro. En el libro de Hechos capítulo 2 verso 36, Pedro está predicando un sermón a ellos y ellos están todos al frente de él. Y quiero leer el texto porque es interesante. Mira lo que Pedro dice: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel. Está todo Israel ahí. Todos los peregrinos están ahí. Todas aquellas personas que estaban ahí, que estaban gritando Hosana, que fueron persuadidos por los religiosos. Mira lo que él dice. Entiendan esto, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La esperanza para el pseudo cristiano es esta, que tienes que abrazar a Cristo por quien Él es. No solamente tu Salvador, pero también tu Señor. Jesús tiene que ser el Señor de tu vida, no solamente un Salvador. Él tiene que ser Señor de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque usted nunca se arrodillará delante de un Salvador, pero sí de su Señor. A un Salvador usted le da las gracias, ¿no? Gracias. A un Señor usted se postra delante de Él en sumisión. Y Pedro les está diciendo, este Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho no solamente Cristo, Mesías, Salvador, pero también Señor. Y miren lo que sucede con ellos. Esta misma multitud, los mismos que crucificaron a Cristo, están ahí al frente. Y cuando ellos escucharon esto, fueron conmovidos profundamente. Y ellos le dijeron a Pedro, y ellos le dijeron a los apóstoles, ¿qué pues haremos? ¿Qué tengo que hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. La misma multitud que estaba gritando Hosana, que luego crucificaron a Cristo, estaban siendo conmovidos por la predicación. ¿Y cuál fue el mensaje? Que este Cristo no es solamente Salvador, pero Él es tu Señor. Y de esa es la única manera que tú realmente vas a ser salvo. No es solamente tu Salvador, pero Él es Rey. Las mismas personas que crucificaron a Jesús tuvieron un encuentro con el Jesús real y sus vidas cambiaron. Y es interesante, hermanos, porque cuando son conmovidos y ellos le preguntan a Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ellos no dicen, Pedro no dice, ni los apóstoles comenzaron a decir, acepta a Jesucristo en tu corazón. Eso no es lo que escuchamos en los campamentos cristianos, en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué tú no aceptas a Jesucristo en tu corazón? Jesús es el que acepta. Tú te sometes. ¿Cómo que yo tengo que aceptar a Jesús en mi corazón? Como si Él estuviera detrás de la puerta esperando que yo le abra la puerta. Come on. No, eso no es Jesús. Jesús es Rey, Jesús es Señor. Él acepta, nosotros nos sometemos a Él. Amén.
Él es Rey, nosotros nos sometemos a Él. Pero ¿qué significa, hermanos, que Jesús es Señor? Ya estoy aterrizando el avión. ¿Qué significa que Jesús es Señor? Y quiero que entiendan esto porque esto es sumamente importante. Significa que Jesús tiene que ser Señor sobre cada área de tu vida. Él debe ser Señor sobre tus pensamientos, Señor sobre tus opiniones, Señor sobre tu cosmovisión, Señor sobre tus motivaciones, Señor sobre tu conducta, sobre tus convicciones, sobre tus palabras, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus dones, sobre tu trabajo, sobre tu pasatiempo, sobre las cosas que a ti te gustan ver, las cosas que a ti te gustan escuchar, sobre tu entretenimiento, sobre tus opiniones políticas. Jesús tiene que ser Señor sobre cada área de tu vida. ¿Y sabes lo que pasa, hermanos? Que muchos de nosotros hemos abrazado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero todavía nosotros estamos a cargo. Todavía nosotros somos los jefes de nuestras propias vidas. Y eso no es un cristianismo real. Jesús tiene que ser el Señor sobre cada área de nuestra vida. ¿Hay esperanza, hermanos? Según los términos de paz de Dios, no los nuestros. 3 cosas. Primero, entiende la identidad real de Cristo, que Él es Salvador, pero también Señor. Segundo, arrepiéntete de tus pecados, créele en Él y sométete a Él para que tus expectativas estén alineadas a su voluntad. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Jesús? Es la pregunta más importante de la hora. Y es una pregunta que nosotros no podemos asumir. Él es Cristo, pero también Él es Señor. La contestación a esta pregunta determinará quién realmente eres. Amén.